Cada persona es única, por la historia, su cultura, la experiencia, los intereses y las actitudes lo moldean. Cada individuo tiene derecho a ser como es y sentirse orgulloso de sí mismo. Debido a esto es importante que disfrute de sus formas de pensar, de su individualidad. Esta individualidad se ve reflejada en la diversidad de los pueblos y las culturas, lo cual hace el mundo rico de variedad. Dentro de esta gran diversidad, para que prospere la tolerancia y la paz, es importante la comprensión de las diferentes culturas, dado que cada persona tiene su manera de expresar su individualidad. Las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que encarnan la dignidad del hombre y que la Constitución de un Estado reconoce a los ciudadanos. Son inalienables y constituyen una salvaguarda del ciudadano frente al intervencionismo del Estado. Las garantías constitucionales se definen como los medios e instrumentos que la Constitución pone a disposición de los habitantes para sostener y defender los derechos frente a las autoridades e individuos. Así que el tema de los derechos y las garantías individuales constitucionales no plantea un conflicto entre la sociedad representada por el Estado y el ciudadano, cuya síntesis habrá de relevarse de acuerdo a las valoraciones sociales en cada momento histórico determinado a favor del ciudadano, tratando de encontrar ese equilibrio necesario entre la sociedad y el individuo como una utopía, siempre perseguible en la democracia. En este contexto, los derechos reconocidos por los ciudadanos por la Constitución adquieren gran importancia, pues por una parte constituyen límites del ejercicio del poder del Estado y por otra parte son fines del Estado, ya que la finalidad del Estado, por mandato de la propia Constitución, analiza teleológicamente es promoverlos y protegerlos. ¿Qué son los derechos y garantías constitucionales? Se definen como los medios e instrumentos que la Constitución pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos y grupos sociales. ¿Cuáles son los derechos constitucionales? Entre los derechos constitucionales tenemos los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales y de familia, los derechos culturales y educativos, los derechos económicos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales. ¿Sí? La parte medular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la parte dogmática, porque en ella se regulan los derechos fundamentales, las garantías y los deberes, que incluyen los principios rectores de la política social y económica. En ella se establece la garantía de la Constitución que otorga a toda persona el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, y lo hace conforme con dos principios, el de progresividad y el de no discriminación. También queda señalado que el respeto y la garantía de estos derechos son obligatorios para los órganos del poder público. Vamos a hablar de los derechos civiles. Entre los derechos civiles tenemos la libertad personal, la individualidad del hogar, el secreto a la violabilidad de las comunicaciones, el debido proceso, la libertad de tránsito y de movimiento. Vamos a hablar de los derechos sociales y de familia. Entre los derechos sociales de familia tenemos el derecho de protección familiar, derecho a los niños, niñas y adolescentes, la protección e integridad a la maternidad y a la paternidad, la protección del matrimonio entre un hombre y una mujer, los derechos de los jóvenes y los jóvenes a ser sujetos activos al proceso de desarrollo, derechos de personas, ancianos y ancianas discapacitados y discapacitadas a la seguridad social, derecho a una vivienda adecuada, derecho a la salud, derecho a trabajo o derechos laborales. También tenemos los derechos culturales y educativos. Entre ellos tenemos la declaratoria de la creación cultural es libre, que constituye un bien irrenunciable y un derecho fundamental, que el Estado fomentará y garantizará respecto a las culturas populares. La educación como derecho humano y deber social fundamental, derecho de toda persona a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, y obligatoriedad de todos los niveles desde el maternal hasta el nivel diversificado, siendo gratuita hasta el nivel de pregrado universitario, derecho al deporte, derecho a la... Hablaremos de los derechos de los indígenas. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se da un reconocimiento pleno a la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política, económica, cultural, el uso y sus costumbres de idiomas, regiones, hábitats, derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente han ocupado. También tienen el derecho de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural.
También se establece el derecho de la protección intelectual colectiva de conocimiento tecnológico e innovación en los pueblos indígenas, derecho de participación política. De los derechos ambientales. El derecho también es un deber en este tema de cada generación de proteger y mantener el ambiente para el beneficio de sí mismo y del mundo futuro. El derecho individual de cada persona, igual del colectivo, de disfrutar de una vida en un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado se impone un conjunto de obligaciones: garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire y el agua, los subsuelos, la costa, el clima, la capa de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidos, políticamente la organización de su territorio, imposición de estudios de impacto ambiental y social y cultural. Hablaremos ahora de los derechos económicos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también en el 99, refiere allí una serie de derechos económicos que tienen los ciudadanos. En los derechos económicos se garantiza la iniciativa de la propiedad privada y la justa distribución de la riqueza. Limita los monopolios y el abuso de la posición de dominio. La propiedad garantizada como derecho tiene garantías de goce, uso y disposición por parte de su propietario. La expropiación de la misma solo se justifica por causa de utilidad pública o social, mediante justa indemnización a través de una sentencia judicial. Prohíbe las confiscaciones, salvo en caso de delitos contra el patrimonio público, respecto al derecho a los bienes y servicios de calidad. Establece la garantía a la información sobre los productos no engañosa, los mecanismos de defensor del consumidor.